Con su permiso, señor presidente, la verdad es que es difícil tener una posición aquí, hoy. Si damos un recorrido a lo que ha pasado en torno de este tema, pues era muy fácil llegar a la conclusión de que no iba a haber de ninguna manera una consulta popular constitucional. Recordemos toda una serie de pasos. Antes de que se aprobara, como se aprobó, la reforma energética, el gobierno, sus representantes, le propusieron a un grupo, le prometieron a uno de los grupos que antes de la discusión habría aquí una ley reglamentaria para que se llevara a cabo la consulta popular. Y nunca llegó. Llegó después, ya que le habían creído al gobierno esta propuesta, pues ya que habían votado a favor, resulta que llegó pero con candados, cuando el acuerdo era que llegara pues para que pudiera funcionar. En las últimas horas, recuerdo, del periodo ordinario anterior, llegó esa reforma, esa ley secundaria, perdón, y se planteó que había sido aprobada en comisiones, les recuerdo, y resulta que no se había aprobado en comisiones. Se descubrió que no había habido reuniones de comisión. Sin embargo, un grupo del PRD estuvo exigiendo que se aprobara con los candados, que se aprobara una ley que no era útil para nada. Qué sorpresivo el asunto. De aquí, de este lado, el PAN participó en ese debate último del periodo anterior. El señor coordinador del Partido Acción Nacional les hizo ver a los periodistas que insistían en que se aprobara esa ley inútil, esa ley con candados, destinada a que no hubiera ninguna revisión de las reformas constitucionales, particularmente la energética. ¿Qué es lo que dijo el coordinador del PAN? Con toda inteligencia y precisión le dijo a los periodistas que estaban dispuestos a que se aprobara esa ley que no servía, se los dijo. El señor senador Preciado les dijo: ¿por qué quieren ustedes aprobar una ley secundaria que no sirve? Con esa ley no van a poder hacer lo que ustedes han pregonado, que es llevar a cabo una consulta popular para echar abajo la reforma energética. Cantado así. Preciado se los dijo: eso no funciona. Sin embargo, ante la obcecación de que se aprobara como estaba, lo cual es incomprensible a no ser que comprendamos otra cosa, el señor senador Preciado les propuso que el PAN no estaba dispuesto a aprobar esa reforma porque no servía, esa ley secundaria no servía. Y entonces les propuso, les dijo: yo les prometo, tengo la versión, yo les prometo, dijo Preciado, que voy a hacer una contrapropuesta para que realmente el PAN apruebe algo digno, porque de otra manera aprobar una cosa como estas pues es indigno para el Partido de Acción Nacional. Todos estuvieron de acuerdo, y no obstante que no se convenció a los de acá, ¿verdad? Para que no hubiera ninguna duda, los panistas se fueron y acabaron con el pueblo. Resulta que hace una semana, estos días, se convoca a las comisiones para determinar
esta ley secundaria. Y resulta que es la misma. Fueron convocados todos, conforme a la ley y al reglamento, lo cual es bastante extraño, pero así fue, a discutir la misma. Entonces, ¿dónde quedó la promesa del Partido Acción Nacional de no cometer la indignidad de aprobar una ley que no sirve? O sea, una marrullería más del gobierno de la República. Bueno, pues se pusieron a discutir la misma. Hubo debates muy interesantes, hubo mucha vigor en quienes se opusieron, pero la mayoría del PAN votó a favor de esa ley que no servía, habiendo reconocido que no servía para nada, que era indigno votar por esa reforma. Pues votaron a favor en el dictamen. Ese es el dictamen que vemos hoy. Ese es el dictamen que vemos hoy. Sorpresivamente sale el Partido Acción Nacional y entramos en una confusión terrible. Llega el consultor jurídico de la presidencia a resolver, ha de ser un talento extraordinario ese señor, a convencer aquí a esta gran asamblea democrática de quién sabe qué. Y resulta que, pues sí, convenció a algunos. ¿De qué los convenció? ¿Por qué? ¿A costa de qué? ¿Para qué? Entonces realmente hoy, ¿verdad?, después de estos sobresaltos que hemos tenido, ¿verdad?, y que algunos ingenuos pensaban que ha habido una insurrección real, que uno de los partidos dijo no, recuperando la posición anterior de que era indigno votar una ley que no sirve, que es una tomadura de pelo, pues la defendieron con gran enjundia. Uno de los más inteligentes y defensores de la verdad en contra de la minuta y del dictamen, me dijo a mí, uno lo oí por ahí, que decía: ¿saben qué fue esta reforma, esta nueva ley? Un barril de atole, me dijo. ¿Por qué un barril de atole? Porque es mucho más que jugarles con atole en la boca, es un barril de atole. Y es lo que es. Es lo que es. No podría ser de otra manera. El gobierno de Peña Nieto, ayudado por la claque legislativa que ha votado todas sus reformas, estas reformas neoliberales contra los intereses nacionales, ¿verdad?, no iba a permitir que, abriendo la consulta popular, como sabemos, la reforma energética se hubiera caído, pero con una claridad absoluta, y las demás también. Entonces era una ingenuidad total pensar que iban a poder buscar el camino democrático, de democracia directa, el gran avance del 2012, tan cantado, ¿verdad?, y lo iba a permitir. Pues no. ¿Cómo va a permitir que el pueblo intervenga? ¿Cómo va a permitir este gobierno, que ha reformado 16 veces la Constitución en contra del país, en contra del gobierno, en contra del pueblo de México, para que participara el pueblo? Eso de ninguna manera. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver, unos están cambiando, ya oímos por ahí alguno, que las ofertas de ese talento maravilloso que es el consultor jurídico que por aquí se paseó, yo no sé por qué no me fue a ver a mí, estaba yo esperándolo, pero no llegó. Entonces lo que estamos viendo es una farsa, señores senadores, es una farsa. Van ustedes otra vez, y lo dijo Camacho muy bien esta mañana, a cerrarle los cauces a la defensa de los intereses de este país. Van a cerrarle uno más para que la imposición siga dañando los intereses populares. Van a crear todavía mayor contradicción. Van a impulsar que la pobreza se siga profundizando en este país, y van a seguir haciendo que la farsa, que la simulación
haga de este Congreso, de este Senado de la República, una vergüenza nacional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Luis Armando Melgar Bravo del